Ya se la saben, no soy el autor original, créditos en la descripción, de paso este capítulo viene con una sorpresa XD, disfrútenlo. Capítulo 28. Oscura caída parte 1. ¿Realmente crees que esto funcionará? Preguntó Sam Alexander a sus otros compañeros de equipo, Luke Cage, Ava Ayala y Dan Ivan. Los cuatro caminaban por las calles de Nueva York a su siguiente intento de tratar de traer a su amigo arácnido de vuelta. La ciencia ha hecho todo lo que pudo, tal vez un método místico sea lo que necesitamos, respondió Danny. Durante los últimos meses habían seguido tanto como su entrenamientos como agentes /héroes de S.H.I.E.L.D., como con sus intentos de traer de vuelta a Spider-Man, pero sin éxito alguno. Después de tanto tiempo las cosas habían vuelto a cambiar. Los desastres e intentos por destruir o conquistar la Tierra no cesaban, por lo que los Avengers, Cuatro Fantásticos y S.H.I.E.L.D. estaban claramente ocupados, haciendo que el intento de rescate del arácnido se vea cada vez más olvidados. Reed Richards había propuesto la teoría de que no había nada que rescatar, que la máquina de Stark quizá lo había enviado a un vacío infinito o a una dimensión donde la materia orgánica no podía subsistir. Información que habían acordado mantener alejada de la tía May. Por su propia seguridad y del resto. Nuevamente, Sue Storm tuvo que evitar que su hermano quemara al líder del equipo en un ataque de ira. En el tiempo que pasó su hermano había estado mejor, pero ella sabía que aun cuando decía salir con una linda modelo o actriz, la antorcha humana en realidad iba a la Estatua de la Libertad, lugar designado por él y el arácnido como su punto de encuentro, esperando a que un día quizá él llegue de sorpresa. Otro de los conocidos del arácnido había sido afectado también. La 10ª, Men Kitty Pryde, ahora llamándose a sí misma Shadowcat, había vuelto a salir con el traje amarillo y verde que había usado cuando salía a competir en sus aventuras de Spider-Man. Y volviendo con sus amigos normales. Mer y Jane había conseguido una pasantía en el Daily Bugle, trabajando de cerca con el reportero Phil Ulrich, ayudándolo con sus reportajes o con las fotos. Gwen había conseguido un trabajo de medio tiempo como mesera en un restaurante chino, algo para ayudar a la prometía Mai. La mujer se veía mejor ahora sabiendo que había una posibilidad de que su sobrino regresara. Harry Osborn era otra cosa. No había nadie en Nueva York que no supiera del accidente en Oscorp. Nadie había sabido qué es lo que sucedió, la explosión había destruido las cámaras de seguridad, solo pudieron ver a Norman Osborn entrando a uno de los laboratorios del edificio antes de la explosión. El hombre fue encontrado entre los escombros de la habitación. Fue una sorpresa para todos el que haya podido sobrevivir a algo así. El hombre estaba en el hospital, con Harry solo dejándolo para ir a la escuela y luego volver. Los doctores le dijeron que aunque había daños en su cuerpo, no podían explicar cómo sobrevivió, o cómo es que estaba mejorando tan rápido. Ahora el antiguo equipo de Spider-Man estaba intentando un último método. Claramente las mentes más brillantes del planeta no pudieron encontrarlo con la ciencia, por lo que Danny había propuesto buscar la solución en la magia. Con esta razón, los cuatro estaban en dirección al Sanctum Sanctorum del hechicero supremo de esta dimensión, el Dr. Stephen Strange, también conocido como el Doctor Strange. Danny tiene razón, dijo Ava, sus poderes son de origen mágico, también mi talismán del tigre, quizá con el doctor podamos encontrarlo, pero ¿usar a un mago? Es un intento algo desesperados, respondió Sam. Estamos desesperados, Sam, ¿y dónde está Miles? Preguntó Luke. Fury lo mandó a Oscorp para investigar qué sucedió, algo fácil para el novato, respondió rápidamente la líder del equipo. Había sido un dilema la nueva integración al equipo, en especial por lo que harían cuando y si Spider-Man regresaba. Aquí es, dijo Danny deteniendo al equipo, los cuales se quedaron viendo el lugar que estaba completamente arruinado y descuidado. Danny, creo que te equivocaste de dirección, dijo Luke mirando a su compañero. Mirar no es lo mismo que ver, señalando otra vez la casa. Volvieron a mirar, sorprendiéndose de que el lugar había cambiado por una estructura en perfecto estado, con gárgolas en las puntas del barandal de las escaleras, haciendo que Sam se asuste y salte a los brazos de Luke. Creo que es una invitación a entrar, dijo Luke dejando caer a Sam. Los cuatro jóvenes héroes se acercaron a la puerta. Danny fue quien golpeó levemente la puerta antes de que ésta se abriera sola. Los cuatro entraron, con su atención en todos los objetos que veían. A lo largo del pasillo, apoyados en pedestales, había diferentes tipos de cajas, frascos antiguos, vasijas, estatuas y todo tipo de cosas. Llegaron al final del pasillo que daba a una enorme y gran sala.
Al fondo a ambos costados había dos escaleras que daban al resto del lugar, una chimenea entre ellas, un espejo sobre dicha chimenea, una alfombra que cubría gran parte del suelo y en el centro, el conocido Doctor Strange flotando con las piernas cruzadas y manos en posición de meditación. Había también símbolos brillantes flotando a su alrededor. Namaste doctor, dijo Danny juntando sus manos e inclinándose levemente. Saludos Daniel, dijo el Doctor Strange saliendo de su trance. Levito un poco más para poder apoyarse en sus pies. Supongo que tú y tus amigos vienen en busca de mi ayuda. Así es doctor, volvió a responder el protector de Kunlun. Saba dio un paso al frente. Esperábamos que pudiera ayudarnos a encontrar a Spider-Man, interrumpió el Doctor Strange, sorprendiendo a los jóvenes héroes. ¿Este sujeto lee las mentes? ¿En qué número estoy pensando?, preguntó Sam haciendo que Ava lo golpeara en la cabeza. ¿Ya se conocían?, preguntó Ava. Su amigo y yo tuvimos un pequeño encuentro junto a Daredevil y Mjolnir para derribar a Kingpin, pero esa es una historia de otro momento. Es claro que hace meses que desapareció el hechicero supremo. Se dio la vuelta para caminar hacia una de las puertas de la sala. Si me siguen hasta la cocina, Wong les servirá algo y podrán contarme lo que pasó. Intenten no tocar nada si no quieren que su alma se despedace o su mente sea calcinada, haciendo que Luke y Sam metan sus manos en sus bolsillos. Y no piensas en un número. Piezas en panqueques llegaron a una gran cocina donde el sirviente y amigo del hechicero supremo les sirvió algo de té junto a unos pequeños sándwiches. Entre los cuatro explicaron de lo sucedido hace meses, y que luego después de muchos intentos no habían llegado a nada. Entiendo su situación, dijo el Doctor Strange con su mano en su barbilla. Lamento decir que no conozco hechizo, conjuro o método para encontrar la dimensión. El multiverso es demasiado grande, por no contar con las dimensiones dentro de otros universos junto a las dimensiones de bolsillo. La noticia desanimó a los cuatro héroes de S.H.I.E.L.D., haciéndoles pensar que ya no había esperanza, pero aún puedo hacer un intento. Esto hizo que los cuatro se alegraran y esperanzaran. En un pestañeo estaban de vuelta en la sala del hogar del doctor. El hechicero supremo se posicionó en el centro de la sala, cruzó sus piernas, estiró los brazos e hizo con sus manos unas señas extrañas, algo similares a las que hacía Spider-Man cuando disparaba telaraña. Se elevó del suelo, un aura de color morado lo rodeó y símbolos mágicos aparecieron en su mano. Ojo de Agamotto, guíame con tu eterna vista, ayúdame en la búsqueda de nuestro amigo perdido, dijo el Doctor Strange cerrando los ojos. El talismán dorado que parecía sostener su capa se abrió mostrando un ojo, el cual se movía como buscando algo. Ninguno de los cuatro decía palabra alguna, solo se movía levemente cambiando su pose demostrando su nerviosismo. Debieron estar parados en silencio casi por media hora, cuando el hechicero supremo volvió a abrir los ojos. Lo lamento amigos míos, pero no puedo. El Doctor Strange se calló cuando sus ojos empezaron a brillar por un momento junto con el ojo de Agamotto antes de que se volviera a cerrar. Qué curioso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Lo encontró?, preguntó Ava con algo de desesperación. He revisado todas las dimensiones que conozco en busca de Spider-Man, sin poder encontrarlo. Normalmente tratar de encontrar a alguien de esta forma es como tratar de encontrar la aguja más pequeña en el pajar más grande, pero al parecer su amigo, donde quiera que esté, estuvo en contacto con una entidad mágica muy importante, aunque por un momento breve. ¿Qué hace Parker metiéndose con magia?, preguntó Sam. Eso no importa ahora. ¿Está diciendo lo que creo que está diciendo?, dijo Luke emocionado. ¿Puede encontrarlo?, preguntó Ava siendo la mejor en ocultar su emoción. El Doctor Strange se puso de pie. Es posible, haciendo sonreír a los cuatro jóvenes héroes, pero esta conexión fue hace mucho tiempo y ahora no es más que una pequeña chispa, como una pequeña anomalía que quedó plasmada en el tejido de ese universo. Si queremos encontrarlo debemos apresurarnos antes de que esta chispa desaparezca. Ninguno de los cuatro se hizo esperar. Se cambiaron tan rápido como pudieron a sus otras identidades para ir hasta el Helicarrier. Llegaron mucho más rápido, siendo que el Doctor Strange los teletransportó hasta la enorme nave de S.H.I.E.L.D., siendo claramente recibidos por varios agentes apuntándoles por la sorpresiva llegada. Pasado el momento de tensión y evitar a una molesta María Hill, llegaron con el director de S.H.I.E.L.D., Nick Fury. Este tuvo que hacerlos callar cuando los cuatro entraron a su oficina todos gritando a la vez. Pasada la emoción pudieron explicar su plan junto al Doctor Strange de la posibilidad de traer de vuelta a Spider-Man. Fury tuvo sus dudas. No había sido el primer intento de encontrar a Spider-Man que hicieron, que luego resultó en un desastre, pero esta podía ser la mejor posibilidad que tenían. Se apresuró a traer a Richards al Helicarrier dado que Stark y los Avengers estaban en una misión que involucraba a Asgard.
Las horas se acumulaban mientras parte del equipo científico de S.H.I.E.L.D. era redirigido a uno de los laboratorios lejos del Helicarrier donde intentarían encontrar a Spider-Man. Richards estaba en camino pero logró enviar gran parte del equipo necesario a S.H.I.E.L.D. Este laboratorio era uno donde los científicos de S.H.I.E.L.D. probaban las armas prototipo, experimentos varios, objetos descubiertos, como lo fue el simbionte. Luego de que Harry lo haya intentado usar sin mucho éxito, el simbionte fue enviado a este laboratorio para ser investigado, sin mucho éxito tampoco. Hasta ahora el Dr. Connors logró descubrir lo básico, una especie de ser viviente que se unía a otro ser viviente para sobrevivir, como claramente lo indicaba su nombre, pero con la excepción de que el huésped era poseído por el simbionte, aumentando su fuerza, velocidad y cualquier cosa que pudiera. En sus estudios parecía ser que el simbionte era algo más que una sustancia viviente, llegó a sospechar que tenía algo de inteligencia. Pero eso tenía que esperar. Reed Richards había llegado hace unos minutos y fue llamado para ayudarlo en todo lo que podía, dejando al simbionte en el contenedor de siempre. La sustancia negra no hacía mucho, solo se movía de un lado al otro sin ningún propósito, pero aún desde su jaula de cristal podía ver lo que sucedía a su alrededor, pudo escuchar el nombre Spider-Man varias veces, eso lo hacía sacudirse. Había intentado unirse a Spider-Man pero este lo rechazó, su último huésped fue fácil de controlar pero era débil, inútil comparado con Spider-Man y todo lo que él era. Se sacudió aún más dentro de su contenedor. No había nadie en el laboratorio que lo viera, golpeaba con tanta fuerza como pudiese haciendo que este se agrietara. Concentró aún más de su cuerpo en golpear las grietas en su jaula de cristal hasta que se hizo una grita lo suficientemente delgada como para que pudiera deslizarse libre. Se arrastró por el suelo y la pared hasta llegar a una ventilación. El simbionte siguió por los ductos hasta que vio la luz de una rejilla. Esta daba a un baño. Deslizó un poco de sí mismo para ver más. Había una mujer lavándose las manos. Se arrastró por el techo, paredes y suelo hasta esta mujer lentamente, se acercó con cuidado. Vio una gotera que venía del tubo bajo el lavamanos. La agente de S.H.I.E.L.D. se confundió cuando el agua de la canilla se detuvo, movió varias veces la manija tratando de encontrar el problema. Un ruido se escuchó proveniente del lavamanos. La mujer acercó la cara antes de todo se volviera oscuro. Los 4 héroes de S.H.I.E.L.D. caminaban por el pasillo del escondite. Le habían pedido a Fury poder estar presentes en el intento de rescate, en caso de que alguien tuviera que cruzar a la otra dimensión, ellos se habían ofrecido. Llegado al laboratorio, encontraron no solo a uno, sino a todo el equipo de los 4 fantásticos en el lugar, con Reed Richards dirigiendo a los científicos de S.H.I.E.L.D., con su torso y brazo estirados. El Doctor Strange estaba levitando en pose de meditación, suponían que concentrándose. Oh por Dios, son los 4 fantásticos, dijo Nova, tratando de no sonar como un fanático. ¿Alguno sabía que Parker conocía a los 4 fantásticos? Preguntó Ava, escuchando a todos negarlo. Desde que desapareció, descubrían cada vez más sobre la vida de Spider-Man y sus conexiones, preguntándose por qué nunca les dijo esto, y que tanto conocían a su líder. ¿Quiénes son ustedes? Los 4 movieron la cabeza para ver al más que conocido y popular, Johnny Storm, la antorcha humana. Ninguno de los 4 sabía cómo empezar a responder. Disculpen los modales de mi hermano, puede portarse como un bebé, dijo Sue Storm, Invisible Woman, interponiéndose entre el equipo y su hermano. No soy un bebé, Sue, se quejó Johnny. Entonces pruébalo y verá ayudar a Red, dijo la rubia, viendo a su hermano irse refunfuñando. Lamento eso, soy Sue Storm, estirando su mano. White Tiger, dijo Ava estrechando la mano la mujer tratando de mantenerse tranquila. Lo sé, Peter, hablo de ustedes con Johnny, Nova, Powerman y Iron Fist, señalando a cada uno con sus nombres, sorprendiendo cada vez más a los jóvenes héroes. ¿Y qué es lo que hacen todos aquí?, preguntó Powerman. Ofrecimos ayudarnos para traer a Spidey de vuelta en caso de tener que ir a otra dimensión, tenemos algo de experiencia en viajes entre dimensiones y esas cosas. Les dije que ese cabeza de tela causaba muchos problemas, dijo la voz gruesa proveniente de Ben Grimm, la cosa, que estaba cargando alguna especie de parte de las máquinas sobre sus hombros. Oye, estirado, ¿dónde quieres esto? Déjalo junto al equipo, Ben, respondió Mr. Fantástico con su cuerpo aún más estirado. Por favor, Ben, Peter es nuestro amigo, es casi parte del equipo, estoy seguro que él haría lo mismo por cualquiera de nosotros, dijo la joven doctora. El cerebro del viejo equipo de Spider-Man estaba a punto de explotar. Una cosa era conocer a los 4 fantásticos, pero tener una relación tan cercana con uno de los mejores equipos de superhéroes no era algo que hubiesen esperado.
Suficientes presentaciones, dijo Nick Fury entrando al laboratorio. ¿Cómo vas, Richards? Director Fury, saludó Mr. Fantástico, empezando a recoger su cuerpo hasta estar completo otra vez. Estamos listos para empezar. Voy a pedirles a sus científicos que despejen esta zona para evitar interferencias. Todo el personal hizo caso. Ahora solo quedaban el Doctor Strange en el centro del lugar, con lo que parecían ser dos torres con unas especies de antenas con puntas en el centro que apuntaban cerca del hechicero supremo. ¿Cómo procedemos?, preguntó el director de S.H.I.E.L.D. Según el doctor, donde sea que Spider-Man esté, se conectó a una fuente de magia que dejó una especie de señal que se debilita. Estas torretas deberán amplificar esa señal, logrando crear una brecha entre ambos universos. Será igual que construir un puente, y gracias a los datos que Stark me envió, seremos capaces de identificar similitudes entre ese universo y este. Tenemos listo el vehículo fantástico y trajes especiales para que mi equipo y sus voluntarios podamos cruzar al otro lado sin inconveniencias, explicó Mr. Fantástico. Claro que no es seguro al 100%, es una mezcla entre la magia y la ciencia, por lo que deberíamos prepararnos para cualquier cosa. Por eso estamos en un escondite en el desierto, doctor, dijo Fury. ¿No sería más fácil traerlo aquí?, preguntó Nova. Claro que lo sería, pero también peligroso debido a que en el proceso podríamos traer a otro Spider-Man que coincida con la firma del nuestro o partir sus moléculas por el túnel del multiverso. Además, la señal del doctor no es tan fuerte, y parece estar disminuyendo a cada momento, explicó Mr. Fantástico posicionándose detrás de una computadora. ¿Por qué ellos tienen que venir? Podemos resolverlo nosotros mismos, dijo la antorcha humana, haciendo molestar a los héroes de S.H.I.E.L.D. Eso no está a discusión, señor Storm, o es con ellos o con un equipo de agentes de S.H.I.E.L.D., dijo Fury. Ellos son su equipo, John, y no harías lo mismo si yo o alguien más desapareciera, dijo Sue, haciendo comprender a su hermano, pero claro que aún lo gustaba. Cuando esté listo, Doctor Strange, dijo Mr. Fantástico. De acuerdo, Doctor Richards, respondió el Doctor Strange. Una vez más invocó el ojo de Agamotto para buscar al arácnido, solo que esta vez pudo localizarlo más rápido que la primera vez. Lo tengo, Dr. Connors. Su turno. Red se apresuró a encender las torretas junto al científico de S.H.I.E.L.D., haciendo que empiecen a salir chispas de estas. Todos aquellos que habían conocido al arácnido miraban expectantes la habitación. Ambos científicos hacían todo lo que podían para poder crear el portal, mientras el hechicero lo que podía por no perder la concentración. En el punto de encuentro entre el Doctor Strange y las torretas, un pequeño destello de luz empezó a formarse de forma parpadeante, hasta que este se hizo constante, y luego de una pequeña explosión de luz que los cegó momentáneamente, un gran círculo con un vórtice de colores amarillos se formó. Con pequeños relámpagos salían de él. ¿Y bien, Richards?, preguntó Fury. Denme un momento, director, dijo Mr. Fantástico, mirando las diversas pantallas y estirando sus brazos para controlar los diferentes teclados. Damas y caballeros, creando un ambiente de suspenso, lo logramos, así se hace, Red, gritó Johnny con tanta felicidad que se prendió fuego, mientras que el antiguo equipo de Spider-Man daba pequeños gritos de alegría y festejo. Bien hecho, Red, dijo Sue, dando un beso a la mejilla de su pareja. Luego van a festejar, tenemos un hombre al cual rescatar, gritó Fury, haciéndolos reaccionar. El director Fury tiene razón, Sue, prepara los trajes, traeré el vehículo fantástico para el viaje, dijo el líder de los Cuatro Fantásticos. Fury se quedó mirando a los hombres y mujeres. Prepárase para el viaje. Había pasado por tantas cosas a lo largo de su vida que sabía cuando algo andaba mal. No sabía cómo explicarlo, era como la calma previa a la tormenta, algo le decía que lo siguiente causaría muchísimos problemas y dolor. Director Fury. Sonó el comunicador del director de S.H.I.E.L.D. alertándolo. ¿Qué sucede?, preguntó Fury, escuchando el sonido de disparos a través de la comunicación. Tenemos una fuga. El simbio. La comunicación se cortó de repente. Fury llamó varias veces al soldado esperando una respuesta. Esto hizo que el equipo de Spider-Man, el Doctor Strange y los Cuatro Fantásticos se alertaran, haciendo que dejen de prepararse. El sonido de disparos y gritos se hizo cada vez fuerte. La puerta del laboratorio fue arrancada de golpe. No sabían bien qué era, parecía ser una mujer por su cuerpo, pero cubierto por alguna sustancia negra, con garras en sus dedos, enormes ojos blancos similares a los de Spider-Man y una gran boca repleta de colmillos. En una de sus manos estaba sosteniendo a un agente de S.H.I.E.L.D. lastimado y con su uniforme rasgado. Oigan, ¿no se parece un poco a...? dijo Nova, empezando a flotar. ¿El simbionte? Completó White Tiger, preparando sus propias garras. ¿El qué?, preguntó la cosa. Derríbenlo.
Gritó Fury empezando a disparar junto a la antorcha humana y Nova. El simbionte soltó a la gente y saltaba de un lado a otro esquivando los disparos. Sue flotó sobre uno de sus campos de fuerza intentando acercarse para encerrar al simbionte, pero usando uno de los tentáculos de su espalda la cegó. Reed intentó sujetarlo estirándose tanto como podía, pero su agilidad y velocidad le recordaban a la forma de moverse de Spider-Man. Además era algo difícil de evitar los disparos de Fury, Nova y Holly. Lanzamiento especial. Gritó Powerman sujetando a Iron Fist para arrojarlo hacia el simbionte. Apenas si pudo esquivar el golpe, el cual impactó en el suelo dejando un cráter y sacudiendo las torretas. El Doctor Strange deseaba poder ayudar, pero todo este caos le impedía poder mantener el portal abierto como era debido. Muy bien, feo. Es hora de pelear. Gritó la cosa saltando para intentar golpear al simbionte. Él tuvo más suerte logrando dar unos cuantos golpes, hasta que lo sujetó y lo golpeó contra el suelo, volviendo a sacudir las torretas. Esta vez fue el portal el que se sacudió, como si tuviera un cortocircuito. Ven alto. Las torretas no deben sufrir daños. Gritó Mr. Fantástico. Díselo a esta cosa estirado. Gritó la cosa tratando de quitárselo de encima. El simbionte se sujetaba con los tentáculos rodeando el cuerpo del músculo de los Cuatro Fantásticos. No hay que dejar que posea al señor Grimm. Dijo White Tiger. Lo siento viejo, esto no lo hago por diversión, dijo la antorcha humana disparando fuego al cuerpo de la cosa para hacer retroceder al simbionte, permitiendo a Ben sujetarlo y arrojarlo. Lamentablemente en dirección hacia una de las torretas que se dobló por el impacto y sufrió aún más daño cuando el simbionte se pegó a él con sus garras para arrancar pedazos y arrojarlos. Deténgalo. Está desestabilizando el portal. Gritó Mr. Fantástico. El simbionte volvió a saltar hacia la cosa, pero una fuerza invisible lo empezó a arrastrar. Se sujetó contra el suelo clavando sus garras, siendo levemente arrastrado en dirección del portal. El simbionte parecía estar siendo arrancado del cuerpo de su huésped, siendo que parte de él flotaba en el aire y retrocedía del cuerpo. Este se movía de forma caótica con aún más chispas saliendo de él. Todo en el lugar parecía estar siendo atraído por el portal. Partes del suelo, equipo científico. Los presentes tuvieron que sujetarse a las paredes, suelo o a alguien más para evitar ser arrastrados. Strange, ciérralo. Gritó Fury. ¡No! Si lo hacemos puede que nunca más podamos abrirlo. Gritó Mr. Fantástico sujetando a su amigo Ben y su novia que aún no podía ver nada. Si no lo cerramos nos tragará a todos. Gritó Fury disparando a la consola. El portal empezó a sacudirse aún más. El simbionte intentó mantenerse unido al cuerpo tanto como pudo, pero finalmente fue arrastrado dentro del portal antes de que este se cerrara, evitando así llevarse a la agente de S.H.I.E.L.D. que había poseído. Todos en la habitación estaban con la respiración alterada, mirando donde una vez estuvo su oportunidad de rescatar al arácnido. Invisible Woman logró finalmente quitarse lo que fuera que le estaba cubriendo los ojos, mirando a su alrededor el destrozado laboratorio. ¿Qué sucedió? Fury lo cerró. Gritó la antorcha humana aterrizando frente al director de S.H.I.E.L.D. Un campo de fuerza los separó del hombre de un ojos. Mientras ellos empezaban a discutir y otros trataban de evitar una pelea, White Tiger fue a ayudar a la agente de S.H.I.E.L.D. poseída. Parecía que estaba inconsciente debido a la experiencia, pero esto dejaba una sola pregunta. ¿Dónde está el simbionte? Preguntó White Tiger en voz alta, llamando la atención de todos. Tierra 1. Entonces, ¿cuál es la gran sorpresa? Dijo Artemisa entrando al Monte Justicia. La arquera llegó junto con el resto del equipo, con excepción de Spider-Man y Robin, quienes ya estaba aquí, al parecer trabajando en algo. Estaban presentes no solo los antiguos miembros sino también Raven y Supergirl. Aún no tenían noticias de Starfire, pero esperaban que regresaran pronto, en especial Robin. El arácnido llevaba puesto su traje de Spider-Man pero no su máscara, algo que se hizo costumbre desde que reveló su identidad. Se sentía cómodo con el equipo así y además no tenía por qué llevarla todo el tiempo puesta. El arácnido había llamado al equipo a su lugar para mostrarles el nuevo proyecto que él y Robin habían hecho. Un día después de que había vuelto de Gotham, él y Robin habían estado trabajando en algo, aunque Robin lo hizo en parte para poder asegurarse que su amigo estaba bien luego de su encuentro con el Joker. Estaba al tanto de que Bruce le había mostrado su cara al arácnido, por lo que no vio razón para no hacer lo mismo con él. El joven maravilla debía admitir que se sentía muy bien que alguien más supiera su verdadero nombre, y esperaba que algún día pudiera decírselo al resto del equipo.
Aún no había llegado a contarle el cómo se convirtió en Robin, pero era un avance. Esto, querida Artemisa, son mis nuevos lanzaredes, dijo Peter mostrando sus muñecas. A simple vista no había mucha diferencia, solo que ahora parecían ser no tan grandes como los que usualmente usaba. ¿Nos trajiste a todos aquí solo para ver tus nuevas muñequeras?, dijo Raven con su rostro inexpresivo de siempre. Las apariencias engañan. Después de se acabó mi telaraña en un planeador, y con ayuda del joven maravilla aquí, hicimos estos nuevos lanzaredes con un sistema intercambio entre telarañas, explicó Spiderman como si estuviera vendiendo un producto. En lugar de tener que cambiar los cartuchos, el lanzaredes girará hasta un cartucho nuevo o el tipo de telaraña que Peter quiera, explicó Robin. ¿Cuántas telaraña tienes?, preguntó Artemisa pensando en cuánta variedad podría haber. Pues hasta ahora solo tengo la de siempre y una mezclada con un polímero en caso de que tengamos un encuentro con alguien con kriptonita, dijo Spiderman haciendo sonreír a la kriptoniana recordando que usó ese truco en su encuentro contra Metallo. Pero eso no es todo, Wally, Connor, Artemisa serían tan amples, haciendo aparecer la plataforma de entrenamiento que usualmente usaban mientras se colocaba su máscara. Los tres se pusieron en 3 puntos diferentes para atacar al arácnido, aunque no sabían qué podía hacer exactamente. Wally fue el primero en moverse, corriendo contra Peter, el cual dio un salto con voltereta y parecía disparar algo hacia el camino de Wally. Cuando el pelirrojo se detuvo, una gran cantidad de telaraña lo cubrió desde el suelo pegando sus manos y pies. «Oh viejo, no otra vez», gritó Wally intentando liberarse. «Esa es la granada de telaraña, intenten no apuntar a sus caras con ella», dijo Spiderman. El sentido arácnido lo alertó para que esquivara 2 flechas, inclinándose hacia atrás para disparar 2 telarañas de un solo lanzador. Se pegó a las flechas para regresarlas hacia Artemisa y que éstas pasarán por al lado de su cabeza telaraña dividida, porque 4 telarañas es mejor que una. Esta vez fue Superboy quien intentó atacarlo, pero Peter se movió hacia un costado para empezar a disparar pequeñas bolas de telaraña que rebotaban en la pared para golpear a Superboy o viceversa. Telaraña de rebote, ahorraré una fortuna en pelotas para el estrés. ¿Eso es todo?, preguntó Wally siendo ayudado por Robin para liberarse. Esta debe parecerte electrizante, dijo Spiderman disparando una última telaraña a Wally para luego darle una leve descarga que lo sacudió. El regreso de la electrotelaraña, también viene incluido un modo de disparo rápido, pero aún intentamos que no se atore la telaraña cuando lo disparo más de una vez. Impresionante, dijo Aqualad. Esto servirá en caso de que debas luchar contra varios enemigos otra vez. Exacto, dijo Spiderman cruzando los brazos de forma orgullosa hasta que vio a Artemisa, Miss Martian, Kid Flash, Supergirl y Robin se acercaban con una sonrisa siniestra. Equipo, me están asustando, dando pequeños pasos hacia atrás. ¿No que podías pelear contra varios a la vez?, dijo Wally queriendo vengarse por la descarga eléctrica. Oh vamos chicos, no lo tomen personal, no, aléjense de mí, tengo un silbato de emergencia. Policía. Nueva York. En uno de los tantos callejones de la ciudad que nunca duerme, un pequeño destello se formaba hasta que desapareció. En su lugar solo había una mancha negra que se movía levemente pero no salía de su lugar. El ruido llamó la atención de un perro que estaba cerca. Empezó olfateando el lugar hasta que se cruzó con la mancha negra. Este empezó a gruñirle a la mancha negra. Monte Justicia. Pasado el momento de escarmiento del arácnido por parte de algunos de sus compañeros, ahora estaban reunidos en la cocina y sala de la cueva, aunque algo separados. La razón es que las cosas aún parecían tensas entre Superboy y Supergirl. Ella insistía en llamarlo con él, pero el resto no sabía qué significaba. Peter sabía que él era el nombre de su familia, como su apellido, pero la forma casi despreciable con la que lo decía, parecía más un insulto. Tendría que recordar hablar con Superman sobre esto. Cambien para que de una vez tuviera alguna conexión con Connor. El clon no lo admitiría nunca, pero ansiaba poder tener algo de la atención del hombre de quien fue clonado. Quizás si él lograra ver que era una persona propia en lugar de un clon exacto, podría llegar a verlo como un hermano menor que nunca tuvo. Atención Ultimates, Spiderman, Miss Martian, Superboy, preséntense para una misión. La voz de Batman los distrajo de cualquier charla o pensamientos, pero solo les hizo preguntarse por qué solo ellos 3 debían presentarse. Una vez allí, vieron a Batman esperándolos con las pantallas listas. Hace 10 minutos, una extraña señal fue vista en los terrenos de Nueva York, cerca de esta zona, haciendo aparecer un mapa de Nueva York para señalar el lugar. Peter hubiese jurado que había algo familiar en la zona marcada. Ustedes 3 irán e investigarán y reportarán cualquier situación. ¿Por qué solo nosotros 3? Preguntó Miss Martian.
Ustedes tres ya han sido vistos en Nueva York múltiples veces, si van demasiadas personas podrían llamar la atención, explicó Batman. Ninguno de los tres se negó a su lógica. Luego de la invasión de los Gordanianos, Miss Martian y Superboy habían sido vistos en varias ocasiones junto a Spider-Man, o en algunas ocasiones en solitario para evitar algún accidente o crimen cercano. Esto hacía que empezaran a generar un propio nombre como héroes, incluso habían visto en la escuela a un par de chicos usar una camiseta al mismo estilo que Superboy. Los tres decidieron usar la avionave para evitar aún más la atención. Tomó más tiempo que el usar los tubos Z, pero era necesario para la misión aún siendo de día. Una vez llegando a la zona bajaron de la avionave con Spider-Man guiándolos usando el mapa de su máscara que descargó del Monte Justicia. No escucho nada, dijo Superboy en el enlace mental. El lugar estaba completamente en silencio. Estaban entre las zonas más abandonadas de Nueva York. Estos lugares era donde la gente venía a esconderse por la noche, desde adolescente para hacer travesuras o gente que venía a drogarse. ¿Será mejor que nos separemos y revisemos la zona? ¿Tú qué dices, Spidey?, preguntó Miss Martian, pero no recibió respuesta. Volvió a llamar al arácnido pero pareció no escucharlo. Se sintió algo tonto como no lo reconoció. Debe haber visto este lugar en sus sueños cientos de veces. Cerca de ellos estaba el viejo edificio de Acme. O al menos así se llamaba en su universo. El nombre del edificio donde atrapó al asesino de su tío Ben y se convirtió en Spider-Man por primera vez. La existencia de este lugar estuvo entre las primeras cosas que buscó cuando llegó a este universo. Aquí fue solo un viejo edificio de oficinas que cerró hace muchos años. Jamás pensó en ver el edificio, no le veía el sentido. Aunque se veían iguales, no eran el mismo lugar. Este no era el edificio donde golpeó al ladrón hasta casi matarlo, al ladrón que dejó escapar. Peter, dijo Miss Martian en voz alta trayéndolo de vuelta a la realidad. Ella tenía su mano en el hombro de él. ¿Estás bien? Tu mente parecía distante. Sí, solo pensando en cosas. Revisaré el edificio, veré si hay alguien. Spider-Man se apresuró a saltar para entrar por una de las ventanas abiertas. Miss Martian y Superboy se miraron entre ellos preocupados, pero el superclon solo se encogió de hombros y procedió a saltar lejos para tratar de encontrar lo que sea que haya llamado la atención de Batman. Ajeno para ellos, el mismo piso en el que Peter había entrado era el edificio en el que había atrapado al ladrón. Estaba sucio, descuidado y olía a viejo, pero no se veía diferente al de su mundo. Había dos columnas en la sala para sostener el edificio, las ventanas aún estaban intactas, nadie había estado aquí en mucho tiempo. Se quedó allí parado por mucho tiempo, podía verse a sí mismo atrapando al ladrón para golpearlo sin piedad hasta el momento en que le quitó la máscara y todo se derrumbó. Tenía que dejar de pensar en ello o Megan se daría cuenta y empezaría a preocupar al resto. Escucho el ruido de algo cayendo. Miro en dirección de dicho sonido para ver algo moverse entre la basura del lugar. Se acercó con cuidado con sus manos listas para disparar con sus nuevos lanzaredes. El ruido de algo moviéndose lo puso algo nervioso. Estando más cerca pudo ver la forma de un perro escondiéndose. «Oh, tú, solo eres un perrito, ¿estás solo, amiguito?», preguntó Spider-Man apoyándose en una rodilla y estirando uno de sus brazos hacia el perro. Sentido arácnido. El perro saltó hacia Spider-Man haciéndolo actuar de forma instintiva para rodar hacia atrás y patear el perro enviándolo al otro lado de la habitación. Antes de que Spider-Man se sintiera como la peor basura por haber pateado a un perro, su cerebro casi explota cuando vio al perro demasiado grande, completamente negro pero no de pelo sino de algo que no sabía cómo describirlo, enormes ojos blancos y colmillos blancos. Peter no podía creer lo que estaba viendo, tenía que ser solo una coincidencia entre los universos como el nombre del Capitán Marvel. Estaba tan distraído por el shock que apenas si pudo esquivar al perro gigante. Tranquilo, Fido, si te calmas te daré un juguete, dijo Spider-Man saltando hasta el techo, pero al mismo tiempo se separó cuando varios tentáculos salieron de la espalda del perro para intentar atacar a Spider-Man. Esta será una pregunta difícil. ¿Eres el mismo simbionte que conocí en la fiesta de Harry? Esquivando otro de sus tentáculos, sé que prometí llamarte, pero tuve que mutarme y perdí tu número. Si es que eres el mismo simbionte y no solo una copia. El perro una vez intentó saltar hacia él, pero lo único que Peter hacía era esquivar. Búscala, chico. Disparando pelotas de telaraña hacia el perro, pero este se soltó fácilmente. Peter intentó salir por la ventana para tener más espacio, pero el perro le sujetó una de las piernas con sus tentáculos y lo golpeó contra el suelo.
El perro saltó hacia Spider-Man, el arácnido lo sujetó para evitar las fauces del perro enojado. Oh, deberías lavarte más los dientes, en serio, tu aliento sí que es venenoso. La fuerza del perro era más de la que parecía, apenas si podía mantenerlo separado con sus manos. Para el momento en que recordó su primer encuentro con un simbionte era tarde. El simbionte había empezado a extenderse por las manos de Spider-Man desde donde sujetaba al perro. Oye, no. No estoy listo para una relación tan cercana. Trato de soltar al perro pero el agarre era demasiado. La pared detrás de él parecía haber explotado con una gran bala de cañón. Superboy atravesó la pared, sujetó al enorme perro negro para tirar con fuerza y separarlo de Spider-Man, aterrizando al otro lado de la habitación. ¿Estás bien?, preguntó Miss Martian entrando por el agujero de la pared, ayudando a su compañero. Superboy no. Suéltalo. Intentó advertir Spider-Man a su amigo pero ya era tarde, el simbionte empezó a extenderse por los brazos del superclon desde el perro. El simbionte abandonó por completo al perro, que solo se sacudió y corrió tan rápido como pudo. ¿Qué es esta cosa?, gritó Superboy tratando de arrancarse la viscosidad negra que se extendía por su cuerpo a la fuerza pero parecía que solo ayudaba a extenderla. Miss Martian intentó separarlos con telequinesis, elevándolos en el aire para empezar de tirar de Superboy y el cosa negra en diferentes direcciones pero solo parecía ralentizar a la viscosidad negra. Conner, en serio que lo siento, gritó Spider-Man disparando su electrotelaraña al simbionte, provocando la descarga en él y Superboy, pero este solo gruñía debido a su resistencia. Cuando detuvo la descarga, el simbionte empezó a retroceder hasta caer como una bola de baba en el suelo. La marciana dejó caer a su novio con cuidado en el suelo. ¿Estás bien, Conner?, preguntó sumamente preocupada Megan acercándose a él. El clon respondió de forma afirmativa. Mientras Megan ayudaba a Superboy, Spider-Man solo veía al simbionte. Era claro que era un simbionte similar al de su mundo, podría llegar a decir que era el mismo. Eso significaba que la señal por la que Batman los envió podría ser la señal de teletransportación, quizá la misma que lo había traído a él aquí. Esto planteaba demasiadas preguntas. Tantas que ignoró al simbionte volviendo a moverse y saltando hacia él una vez más. De no ser porque Miss Martian lo sujetó y encerró en una esfera telequinética para que no se expandiera. ¿Qué es esta cosa?, preguntó Miss Martian confundida tratando de sujetar al simbionte que se sacudía buscando libertad. Creo que es por lo que vinimos, dijo Spider-Man. Monte Justicia. Los tres jóvenes regresaron a la cueva, fue algo más difícil con Miss Martian teniendo que conducir la avionave y sostener al simbionte. Se habían comunicado con la cueva para que tuvieran listo un contenedor para cuando llegaran. Allí estaba Batman con el resto de los Ultimates esperándolos, con Kid Flash sosteniendo un contenedor de vidrio grueso, con tapas de metal en ambos extremos. Ninguno tuvo tiempo para preguntar qué era esa esfera negra que Gunn sostenía antes de que Spider-Man le quitara el contenedor al velocista. Gunn dejara dentro la esfera y cerrar rápidamente el contenedor. Gunn dejó de sostener al simbionte, dejándolo moverse descontroladamente por el frasco asustando a los demás. Gunn fue sostenida por Conner cuando esta casi se cae. ¿Estás bien?, preguntó Conner preocupado. Estoy bien, solo algo cansada, esa cosa no ha dejado de pelear, respondió Megan recomponiéndose. ¿Qué sucedió?, preguntó Aqualad en modo líder. ¿Y qué diablos es esta cosa?, preguntó Kid Flash mirando al simbionte en el frasco moverse. Golpeó el contenedor como con una pecera pero el velocista saltó hacia atrás cuando el simbionte golpeó con el cuerpo entero hacia Kid Flash. Algo que creo que no deberías hacer enojar, dijo Artemisa sintiéndose algo nerviosa por estar cerca de esa cosa, además de algo asqueada. Sea lo que sea, estaba pegado a un perro y después trató de pegarse a mí, fue asqueroso, dijo Superboy. Aunque esa cosa no había llegado a rodearlo por completo, se sintió muy extraño tener esa cosa pegada a su cuerpo. ¿Qué clase de perro era?, preguntó otra vez Kid Flash. Es un organismo viviente hecho para unirse a otro, para poder tener un cuerpo y vivir, un simbionte, respondió Spider-Man sorprendiendo a todos, ya sea por la información o por el tono serio con el que lo dijo. ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó Supergirl. Porque es de mi mundo, respondió Spider-Man. Todos los Ultimates dirigieron su mirada al arácnido sin saber qué decir, incluso Raven se había quitado su capucha. Spider-Man dirigió su mirada a Batman. Algo le decía que el murciélago ya sabía que lo que sea que haya sido esa señal, venía de su mundo. Batman se llevó el contenedor del simbionte a la enfermería de la cueva, donde haría las pruebas iniciales hasta poder trasladarlo a una locación más segura, y de ser posible, lejos de Spider-Man.
Aún no sabían completamente qué era, y no quería arriesgarse a transportarlo de forma insegura y que se soltara otra vez. El murciélago de Gotham se llevó a Raven y Miss Martian con él, la pequeña bruja, para intentar usar sus hechizos y tratar de descubrir cualquier información. Mientras que Megan estaba ahí para sujetar al simbionte en caso de que escapara, además de revisar su mente si es que la tenía y no era solo un organismo que se movía de forma instintiva. Normalmente hubieran acudido al personal del resto de la liga, pero todos estaban ocupados con sus propias misiones. El resto de los Ultimates estaba de vuelta en la sala, pero en un silencio absoluto, ninguno sabía realmente qué decir, o tenían su mirada en el piso o paredes, o miraban al arácnido esperando a que dijeran algo. Peter estaba sentado en el sillón, sus codos apoyados en sus rodillas, y así poder sostenerse la cabeza a la vez que se cubría la boca de forma pensativa. Su máscara estaba en la pequeña mesa de frente a él. Artemisa estaba sentada a su lado mirándolo, quería poder decirle algo pero no era exactamente la mejor comunicando sentimientos. Superboy estaba junto a Miss Martian, al parecer para calmarlo. El superclon aún se sentía extraño por el breve contacto con el simbionte. Así que, dijo Wally siendo el primero en romper el silencio, ¿tu mundo, ¿Crees que lo hayan enviado por ti? Wally había hecho la pregunta que ninguno quería hacer, si habían venido a buscar a su compañero arácnido. Dicho arácnido dejó escapar un breve risa en no lo sé, quiero decir, no sé, o al menos no creo, la última vez que vi a ese moco negro lo electrocuté hasta que explotó, no creí que hubiera sobrevivido. ¿Qué puedes decirnos de este simbionte? Preguntó Kaldur tratando de desviar la tensión. No mucho, apareció en la fiesta de mi amigo Harry, poseyó a casi todo mi otro equipo hasta que llegó a mí, por alguna razón yo era su objetivo, pero como dije, creí que lo había destruido. Quizá algo pequeño sobrevivió o quien sea que lo haya creado hizo más, propuso Kara tratando de no pensar en otras cosas. Sí, quizá, dijo sin ánimos el arácnido. Realmente ninguno sabía qué pensar. De forma lógica sabía que no habían enviado al simbionte a buscarlo, no tenía sentido alguno, menos aún siendo que se suponía que no había sobrevivido. Tampoco que alguien más haya llegado al universo y que el simbionte se haya colado. Si siquiera Iron Man o Shield o alguien más estuviera por ahí, ya lo habrían encontrado. Cuando. Esto solo lo llevó a pensar que habían hecho un intento de encontrarlo. Era la única forma en que imaginaba que el simbionte había llegado hasta aquí, aunque no podía imaginar cómo se había desarrollado la situación del simbionte llegando hasta aquí. Aunque todos tenían diferentes pensamientos ahora, todos tenían algo similar. Si este era el mismo simbionte, significaba que alguien había intentado encontrar a Peter y que estuvo muy cerca, por lo que no veían razones para que no lo intentara de nuevo, esta vez con más éxito. Peter no se sentía listo para esto. No le había dicho a ninguno de sus amigos sobre esto, pero se alegraba un poco de que no hubiera señales de que alguien lo estuviera buscando. Era triste pensar que no lo estaban buscando, pero así no tendría que llegar el día en que tomara la decisión de si irse o quedarse. Ahora mismo tampoco podía solo quedarse quieto, todas estas emociones se estaban acumulando y quería explotar. Se puso de pie, dejando su máscara y salió de la sala. El primer instinto de Artemisa fue ponerse de pie y seguirlo, pero antes de que pudiera cruzar el umbral de la puerta, fue detenida por Aqualad. Todos nos preocupamos por él, pero ahora lo que necesita es estar solo en la enfermería de la cueva. Batman estaba viendo la información que había recolectado en este tiempo en una de las computadoras. El simbionte aún seguía en su contenedor, centrado en una mesa, con diferentes máquinas a su alrededor, algunas inactivas, otras escaneándolo para darle la información a Batman. Estaba moviéndose lentamente, sin ningún intento aparente de escape. El murciélago estaba realmente intrigado por la sustancia. Como Peter había dicho, parecía tener características simbióticas, aún era pronto para decirlo, pero parecía estar hecho para unirse a un huésped para mejorarlo. El por qué había ido directamente hacia Spider-Man aún era desconocido para él. En una de las pantallas estaba el análisis de ADN. Se sorprendió cuando encontró rastro de ADN en esta cosa, significaba que quien sea que lo haya creado lo hizo a partir de algo o alguien. Él también se estaba preguntando cómo algo del mundo de Peter había terminado en ellos. Cuando recibió la alerta de la extraña señal sabía de qué se trataba, era el mismo tipo de señal que Peter había dejado cuando llegó a la atalaya por primera vez. Envió a Peter esperando que si era alguien de su universo, pudieran evitar un conflicto más grande, pero esto no era para nada lo que esperaba. Ahora el Caballero de la Noche volvió a Gotham para poder hacer mejores estudios y poder estar presente por si su ciudad lo necesitaba, dejando solas a las chicas.
Tanto Raven como Mgan estaban levitando a varios centímetros del suelo, ambas con las piernas cruzadas, cada una concentrada en su tarea. La magia de Raven era derivada de sus emociones, lo que le permitía ser empática con los seres vivos. Este era un misterio, podía sentir algo viniendo de él, pero no sabía qué. Parecía un animal ansioso queriendo salir. Mgan estaba teniendo la misma clase de problemas. Intentaba poder encontrar cualquier señal de una mente, pero todo lo que encontró eran pensamientos extraños y confusos, era casi como tratar de ver un vídeo dañado mezclado con varios vídeos a la vez. El reconocido sonido del viento moviéndose le llamó la atención, dejó su tarea para ver a Wally en el marco de la puerta con comida igual que siempre. ¿El moco negro ya habló?, preguntó el velocista viendo que Batman ya se había ido. Aún nada, normalmente no tengo tantos problemas para entrar a la mente de alguien que no es un telépata, pero este simbionte tiene algo diferente, respondió Mgan. ¿Y Peter? El velocista adoptó una semblante seria. No sabe qué hacer, creo que todo esto fue demasiado para él, ahora está ansioso, molesto, dijo Raven abriendo los ojos. Vio al simbionte, había visto cosas oscuras y desagradables, pero aun cuando no lo había encontrado, había algo que le desagradaba de esta criatura. Le prestó más atención al simbionte para ver que había vuelto a moverse, pero no tan salvajemente como antes, solo seguía rodeando todo el contenedor. Supongo que cualquiera se sentiría así, ¿sí, no Peter? El simbionte, dijo Raven llamando la atención de sus compañeros. Hay algo extraño y familiar en esta cosa, no se ven tan peligroso, dijo Kid Flash, dejando su comida para tomar el frasco y mirarlo más de cerca. Suelta eso y deja de jugar antes de que lo rompas, dijo la bruja del equipo. Oh, por favor, ¿qué es lo peor que pueda pasar?, preguntó el pelirrojo jugando con el contenedor en una mano debido al yeso en su brazo. Mgan estaba a punto de decirle algo, pero el contenedor se resbaló de la mano de Wally y golpeó con fuerza contra la mesa. Pero no se rompió. Ven, todo está bien. Mgan quiso decirle algo a Wally, pero todo se volvió oscuro repentinamente. Podía sentir algo extenderse por el resto de su cara. La marciana intentó quitarse al simbionte con fuerza, tirando de él, pero no hubo forma. Wally y Raven trataron de quitárselo cada uno a su modo. El simbionte finalmente se soltó de Mgan haciendo caer el velocista. Empezó a deslizarse por el suelo tan rápido como podía para evitar que Raven lo atrapara, pasando por debajo de las camas, mientras la bruja las hacía volar por los aires. Mgan estaba en el suelo tratando de recomponerse, ahora sabía lo que Connor sintió cuando el simbionte se les pegó, pero esto fue algo más. En ese momento de contacto trató de entablar una conexión mental, pero saltó antes de que pudiera hacerlo. Desde el suelo trató de ayudar a Raven a encerrarlo de nuevo mientras Wally revisaba en búsqueda de otros contenedores. No se muevan, gritó la marciana haciendo que sus compañeros se quedaran quietos. Señaló una de las mantas de las camas que estaba esparcidas en el pequeño desastre. Este tenía un montículo que parecía estar moviéndose. Raven y Mgan se miraron entre ellas. La marciana contó lentamente en el enlace mental, hasta que tiró de la manta. Peor, no había nada. Escucharon el sonido de algo golpeando y tirando cosas por la habitación. Ahí está, gritó Wally señalando al simbionte metiéndose por la rejilla de ventilación. Mgan arrancó la rejilla y Wally trató de meterse por esta, pero aunque podía escuchar al simbionte moverse por las rejillas a lo lejos no podía verlo. Tenemos un problema. El simbionte escapó, gritó Mgan en el enlace mental, alertando a todos y apresurándose para salir junto a Raven y Wally. ¿Cómo que escapó?, gritó Artemisa tomando una flecha que dispararía una espuma pegajosa que pensó podría servirle para contener al simbionte. Wally lo soltó, dijo Raven tratando de usar sus poderes para encontrarlo. Fue un accidente. No hay tiempo para buscar culpables, gritó Aqualad. Todos sepárense y busquen y traten de no tocarlo, dijo Peter. Si lo encuentran solo díganle a los demás. Peter sacó sus piernas arácnidas para evitar cualquier contacto con la superficie, sin siquiera molestarse en ir a buscar su máscara. Todos los ultimates se dividieron por la cueva, buscando en los lugares más pequeños. Kara estaba usando su visión de rayos X, pero era algo difícil al descubrir que había plomo en las paredes, idea de Batman probablemente. Robin volvió a meterse por el ducto de ventilación, mirando por las diferentes cámaras de seguridad y sensores de movimientos. Raven trataba de encontrarlo con su empatía, pero si apenas pudo sentir algo antes, mucho menos ahora. Spider-Man había tomado una idea diferente. Trato de ir por los pasillos más alejados y solitarios, esperando que así el simbionte aparezca. Si tenía razón, el simbionte aún podía seguir buscándolo, y así quizás se presente. Está en la biblioteca, gritó Robin. Voy para allá, gritó Wally.
Recuerda, por ninguna razón dejes que te toque, dijo Spider-Man apresurándose. Como si quisiera que esa cosa me toque. Wally llegó a la biblioteca de la cueva, moviéndose de un lado para el otro tan rápido como podía para encontrar a la pequeña baba negra. Revisó entre los libros, entre los estantes, metió la cabeza por el ducto de ventilación pero nada. Viejo, no está aquí, sigan buscando. Robin, reporta, dijo Kaldur. No lo encuentro por ninguna de las cámaras, debió quedarse quieto en algún punto donde pueda camuflarse, respondió el chico maravilla. No voy a vivir con esa cosa entre las paredes, dijo Connor. Miss Martian, ¿pudiste encontrar algo? Volvió a preguntar el líder. Pude tener una leve conexión cuando se pegó a mí, no puedo encontrarlo, pero escucho algo, como sus pensamientos. Peter, ¿te quiere a ti? ¿Cómo es que de repente me volví tan popular? Si lo que el simbionte lo que quiere es a Peter, tenemos que mantenerlo alejado de él, no, tenemos que usarme como carnada, dijo Peter aún corriendo por los pasillos. De todas las ideas que has tenido, esta es de las 5 peores, dijo Artemisa. A mí tampoco me gusta la idea de dejar que esa cosa me vuelva a tocar, pero será la forma más rápida. En cuanto aparezca, Megan lo atrapa y si se me pega solo deben encerrarme hasta que me lo quiten. ¿Y qué tal si no podemos quitártelo? Preguntó Kara. Kara tiene razón, es muy arriesgado, dijo Kaldur. Pero vale la pena el intento, dijo Raven. ¿De qué lado estás? Preguntó Artemisa. Sé que es arriesgado, pero tenemos que intentarlo, no podemos dejarlo escapar. Imaginen lo que pasaría si posee a alguien como Superman o Wonder Woman o Batman, insistió Spider-Man. La respuesta es no y es una orden, dijo el Atlante. Peter no tuvo más opción que seguir la orden de su líder. Siguió buscando a la pequeña baba por tantos lugares como podía cuando vio una sombra al otro lado del pasillo. Se agazapó contra la pared, preparándose a atacar. Saltó al otro lado del pasillo, encontrándose con una flecha demasiado cerca de su cara. Spider-Man y Artemisa se quedaron mirándose el uno al otro hasta que entendieron que lo que habían visto eran las sombras del otro. ¿Encontraste algo? Preguntó Artemisa bajando la flecha. Aún nada, para ser una baba negra sí que sabe esconderse, dijo Peter, volviendo a caminar con sus piernas arácnidas. Ambos siguieron caminando juntos en silencio, estando entre lo incómodo y lo cómodo, considerando todos los eventos anteriores y los que estaban pasando ahora. Finalmente habían llegado de vuelta a la sala de control, donde usualmente les daban las misiones. «Hey Artemisa», dijo Peter llamando la atención de la rubia mientras buscaba. «Hay algo de lo que quiero hablarte. ¿Crees que es realmente un buen momento?», dijo ella. «Lo sé, pero con todo lo que está pasando, que quizá alguien de mi mundo venga por mí», dijo Spider-Man aún buscando. Esto último congeló a la rubia por un momento antes de que siguiera revisando cualquier huevo o espacio donde esconderse. «Yo aún no sé qué hacer, no sé si quiero irme o si quedarme, pero si llega ese momento, quería darles las gracias a todos, por todo lo que han hecho y decirte que, ya no hables, no tienes por qué ser tan ruda conmigo, es difícil pero», dijo Spider-Man cruzándose de brazos. «No, lo digo porque está detrás de ti, agáchate». Spider-Man obedeció a la vez que Artemisa dispara una flecha al simbionte detrás de Peter, pero eso no evitó que aún se sujetara el traje de él. «Ya suéltame. Te dije que no estoy interesado», gritó Peter tratando de quitarse la chaqueta del traje y de usar las piernas arácnidas para separarlos, pero no servía. Entre todos los jalones, el traje de Peter había sido el más castigado, con cortes, rajaduras y otras cosas, dejando bastante rota la chaqueta. El sonido de una flecha atravesando el aire lo hizo reaccionar. El simbionte salió corriendo, separándose de Peter, haciéndose aún más grande y con los tentáculos apuntando hacia Artemisa, que no dejaba de disparar flechas. Peter se quitó su maltratada chaqueta, quedando solo con la parte inferior de su traje y sus guantes. Tratando de usar sus lanzaredes para tratar de pegarlo mientras Artemisa evitaba los tentáculos del simbionte. La criatura se acercó lo suficiente para sujetar el arco de Artemisa y expandirse con la intención de poseerla. «Artemisa, no», gritó Peter impulsándose con dos redes hacia la arquera. Sin tener tiempo de balancearse, solo la empujó del camino del simbionte, haciéndola soltar el arco y que el simbionte se sujetara el cuerpo de Spider-Man. Cuando el resto del equipo llegó a la sala de control, vieron a Spider-Man siendo rápidamente cubierto de pies a cabeza por el simbionte, escuchando los gritos de Peter al intentar sacarlo y por la sensación que la unión del simbionte le estaba dando, hasta que finalmente lo cubrió por completo. Kaldur estaba molesto por la desobediencia de Spider-Man y por ver a su amigo siendo absorbido por el simbionte, pero ahora no tenía más opción que seguir su mal plan y hacer que el resto de los Ultimates lo rodeara desde diferentes ángulos, listo para que cada uno lo intercepte.
Peter dejó de sacudirse o de intentar sujetar al simbionte, solo se quedó en su lugar, levemente inclinado con sus manos a los costados, como si estuviera tomando un descanso de una carrera. Pequeñas manchas blancas empezaron a aparecer en el pecho, espalda, cara y manos del traje. Todos vieron sorprendidos cómo esas manchas empezaban a tomar forma. En su rostro estaban los clásicos ojos de su máscara de Spider-Man pero sin ninguna línea negra, estos eran completamente blancos, en el dorso de ambas manos se formó un rectangular blanco. Y en su pecho se formó una araña blanca sumamente grande, que ocupaba la mayor parte del torso, las piernas salían de la cabeza de la araña, haciendo un leve zigzag y pasando por debajo de los brazos, conectándose con las piernas de la araña de la espalda que era exactamente igual. Todos aquellos con armas se preparaban para lo que sea, odiaban tener que apuntar a su amigo, pero no podían correr el riesgo. La espalda de Peter se erguió, movió la cabeza mirando de un lado a otro. Esto se siente tan extraño, dijo Peter sorprendiendo a todos. Peter, ¿eres tú?, preguntó Supergirl flotando levemente hacia su amigo. El resto del equipo pareció bajar las armas, pero aún preparados para dispararlas en caso de que su amigo se volviera loco. Eso parece, es extraño, no es como la primera vez, respondió Spider-Man, pasó sus manos de su cara e inclinó su cabeza para ver tanto de su cuerpo como podía, pasó sus manos por la araña en su pecho, la sensación de tocar a las trebas del simbionte era sumamente extraña, en parte sentía que rozaba tela contra tela, pero la sensación de su mano bajo el traje era aún extraña e indescriptible. Creo que esta vez sí deberíamos llamar a Liga. No sabían cuánto tiempo pasó hasta el momento, pero no había pasado mucho desde el momento en que le dijeron a Batman de la situación y el Caballero de la Noche se apareció junto al primer Green Lantern de la Tierra, Wonder Woman, Green Arrow, Capitán Marvel, Black Canary y Red Tornado. Peter estaba sentado en el centro de la sala sobre una silla metálica similar a las que usan en los consultorios médicos, pero por seguridad estaba rodeado por un campo de fuerza no muy grande hecho por Green Lantern, a la vez que entre él, Batman y Red Tornado hacían diferentes escaños. Green Arrow y el Capitán Marvel solo escuchaban al resto del equipo sobre lo sucedido. No estaban para nada contentos con la situación dada, pero lo importante ahora era quitarle esa cosa a Spider-Man, luego los podrían regañar. El resto de los Ultimates estaba aún en el lugar, tratando de expresar el mayor apoyo hacia su compañero contenido. Artemisa estaba parada a un lado de la prisión del arácnido sin poder quitarle la mirada. Se sentía completamente culpable. Claro que Peter había dicho que se dejaría poseer, pero esto no era parte del plan. Pero el simbionte intentó poseerla a ella y como siempre, Peter apareció para ser el héroe tomando su lugar. Ella apoyó su mano contra el muro verde por un momento, Peter hizo lo mismo del otro como si quisiera intentar sujetar la mano de Artemisa. Le dijo que todo estaría bien, que siempre sabían de cosas así. Black Canary estaba sentada en una silla común delante de Spider-Man. ¿Dices que no sientes nada? ¿Voces? ¿Algún impulso extraño? Como ya había dicho, dijo Spider-Man algo cansado, no siento nada de eso, la primera vez que se unió a mí tomó el control de inmediato, ahora nada. Antes dijiste que era extraño, ¿cómo?, preguntó Black Canary. Tengo una baba negra pegada por todo por mi cuerpo, por supuesto que se siente extraño, respondió Spider-Man algo molesto, pero no sé, me siento bien, mejor que bien, me siento excelente, no me había sentido así de bien desde la primera vez que obtuve mis poderes. Suenas casi como si te gustara. Claro, si no fuera porque regresamos al asunto de la baba, ¿podrían ya quitarme esta cosa?, preguntó Spider-Man poniéndose de pie y tirando del traje. Lo haríamos, Peter, pero aún no sabemos cómo, dijo Black Canary tratando de calmar al arácnido. Tal vez si le gritas más fuerte, dijo Green Arrow tratando de agregar algo de humor. No creo que el grito supersonido lo aleje, dijo Spider-Man apoyándose contra la pared. Quizá tirando con fuerza, dijo el Capitán Marvel golpeando su palma con su puño. Podríamos intentarlo, dijo Spider-Man, solo quería poder quitarse ese maldito traje. Green Lantern hizo más grande el campo y dejó pasar a Wonder Woman y al Capitán Marvel. Ambos sujetaron el traje de diferentes partes mientras Peter se sujetaba a la silla. Ambos empezaron a tirar con cada vez más fuerza, haciendo que el traje se estirara. En un momento Peter había empezado a gritar de dolor, la presión de sus manos por poco arranca los apoyabrazos de la silla, sentía como si le estuvieran tratando de arrancar la piel. Deténganse. Lo lastiman. Gritó Artemisa haciendo que ambos héroes se detengan. El traje volvió a acoplarse en sí mismo como si nada. Peter respiraba agitadamente por el dolor. Necesitamos más ideas que la fuerza bruta, dijo la amazona. ¿Cómo te lo quitaste la primera vez?, preguntó Batman.
Fue algo raro, era como pelear contra mi propio cuerpo hasta que use 2 cajas de electricidad para electrocutarnos a ambos, explicó el arácnido ya recuperado. Pues olvídalo, niño, no vamos a electrocutarte, dijo Green Lantern. Oh, por favor. Yo tampoco quiero tener esta cosa, dijo Spider-Man golpeando el campo de fuerza, pero no es como si pudiera pedirle que se fuera. Peter volvió a sentir la extraña sensación de cuando el simbionte se unió a él, pero al revés. Podía sentir cómo el traje empezaba a retirarse de todo su cuerpo por completo hasta que la última parte lo abandonó. Peter se apoyó contra el campo de fuerza por la repentina fatiga, giró la cabeza y vio el traje negro apoyado contra la silla como si fuera un traje cualquiera, lo tomó entre sus manos, se sentía como la tela de su traje de siempre, incluso reaccionaba como tal al caer la mayor parte del traje, era como un simple unitardo gigante. No había forma de describir la expresión de todos en el lugar, podríamos haber empezado por ahí, ¿no crees?, dijo el Green Lantern dejando salir a Peter pero aún manteniendo el campo para el traje. Peter miraba confundido al traje y sus compañeros. No imaginaba que fuera tan fácil retirarlo después de su experiencia previa, quizá Kara tenía razón y este era otro simbionte, pero aún quedaban muchas preguntas. Pasada la sorpresa, no le dejaron opción al arácnido y lo hicieron pasar la noche en la cueva en caso de que el simbionte hubiese dejado un efecto secundario en su cuerpo. Mientras que el resto de los héroes de la liga se habían ido de la cueva, Black Canary pasaría también la noche en caso de que algo sucediera. El resto de los Ultimates también tuvieron que irse, cada uno a cumplir sus responsabilidades. Por un momento Artemisa le preguntó a Peter qué es lo que había querido decirle antes, pero él dijo que podía esperar. Fue un momento un poco embarazoso para ambos, con Al haciendo bromas sobre ellos dos. El Lantern había tenido que quedarse más tiempo para contener el simbionte hasta que Robin volvió unas horas más tarde llevando consigo una gran caja de un plástico transparente rodeada por unas correas especiales. Metieron al simbionte dentro y cerraron la caja. Pero en ningún momento se movió, aún seguía pareciendo como un traje de tela negra cualquiera. Las correas servirían para dar una rápida descarga eléctrica en caso de que el simbionte volviera a tratar de escaparse. A petición de M'Gann, volvieron a ver películas con palomitas y pizza como la primera noche que Peter se había unido al equipo. Black Canary admitió que fue divertido poder pasar un momento tranquilo y normal sin pensar en el resto del mundo. Ya era tarde en la noche, Connor, M'Gann y Canary estaban en sus respectivas habitaciones durmiendo, mientras que Peter decidió quedarse en la sala tratando de reparar su traje roto. Pensó en devolvérselo a Batman para que lo reparara, pero no podía estar dependiendo de que los adultos lo ayudaran todo el tiempo, no era la razón de este equipo y él nunca fue así. Encendió la televisión pero no prestaba realmente mucha atención. Peter levantó la cabeza para ver la caja donde estaba el traje negro, apoyada contra el borde de la mesa. Pensó en encerrarlo en alguna de las habitaciones, pero se sentía más tranquilo si es que sabía dónde estaba esa cosa mientras dormía. Espero que estés contento, dijo, mostrando su traje roto hacia la caja. No había mucho que pudiera hacer sin los componentes, lo único que podría llegar a hacer ahora era asegurarse que los sistemas de su máscara y el resto del traje no se habían dañado demasiado. Algo en la televisión llamó su atención. Subió el volumen del canal de noticias, todo siendo visto desde un helicóptero, había una limusina conduciendo a toda velocidad con varios autos de policías siguiéndolos muy de cerca, se podían escuchar los disparos saliendo de ambos lados. La reportera dijo que unos secuestradores habían raptado a una nueva joven cantante de la cual no había escuchado, pero que al parecer su disco había sido muy exitoso y que los secuestradores habían hecho la demanda de $12 millones. Peter vio en un momento como casi la limusina atropellaba a varias personas. Se puso de pie, tenía que ir hasta allá y detenerlos. Reconoció la calle por donde estaban, si salía ahora podría llegar a interceptarlos sin que nadie resultara herido. Pero un problema. No tenía traje el cual usar, estaba demasiado dañado como para usarlo en este momento. Podría intentar avisar a Kara para que los detuviera pero probablemente estaría dormida, podría intentar despertar a M'Gann o Connor para que lo ayudaran. El sonido de algo cayendo llamó su atención. Vio la caja del simbionte que se había caído al suelo, y el traje negro acumulado en un solo lado por la caída. Se quedó mirando el traje, dudando de si debería hacerlo o no. La voz de la reportera sonaba cada vez más alarmante. Volvió a mirar el traje. Nueva York. Peter salió de la cabina telefónica que usaba para llegar al Monte Justicia usando el traje negro, ya no se sentía tan raro como antes, se sentía más natural y volvía a sentirse a toda potencia.
Apenas lo saco por completo de la caja e intento ponérselo, se movió solo por su cuerpo hasta que lo rodeo, pero sin ninguna clase de dolor o nada parecido. Podía escuchar el sonido de las sirenas de la policía y los disparos. Se apresuró a moverse. Naturalmente saltó para empezar a balancearse, pero esta vez saltó mucho más alto de lo normal, llegando al borde del edificio contiguo casi a la cima. Se quedó sorprendido mirando el traje por un momento antes de recordar por qué lo había tomado. Empezó a correr por los tejados, corría más rápido de lo normal, cada paso era más rápido que antes. Se sentía increíble, como nunca antes, sentía que era imparable. Volvió a saltar tan alto como la última vez en cuanto vio a la limusina siendo seguida por policías. Estiró la mano para disparar su telaraña, pero antes de que siquiera pudiera flexionar los dedos, la telaraña salió sola del dorso de su muñeca, sujetándola instintivamente. Peter no podía creerlo, no había que ser un genio para saber que todo esto era obra del traje. Esto es increíble. Gritó Spider-Man en su mente dejándose caer para disparar la telaraña de su otra mano estando a centímetros del suelo, con las piernas hacia adelante, soltándose a medio camino para impulsarse y seguir columpiándose mayor distancia de salto, más rápido, haces tu propia telaraña, empiezo a creer que no eres tan malo, siguió columpiándose sin tardar mucho en alcanzar a los policías y pasar entre ellos, elevándose en el aire para aterrizar sobre el techo de la limusina, haciendo un gran bache sobre este. Veamos qué tan fuerte soy ahora, dijo Spider-Man, puso sus manos sobre el metal del techo del auto para luego doblar el metal y sacar gran parte del techo como si estuviera hecho de papel. Saltó dentro de la limusina para sentarse en uno de los asientos desocupados con una pierna sobre la otra. Dentro había 3 hombres armados, uno conduciendo y los otros 2 apuntando a una mujer no mayor de 20 años, estos 2 últimos sentados en puntas distintas. Buenas noches caballeros, dama, haciendo como si inclinara un sombrero. ¿Les importa si me uno a su fiesta? Ando buscando algo de diversión y siempre quise estar en una limusina, lindos asientos. ¿Es importado? ¿Quién es este idiota?, gritó el conductor. Arrancó el techo, dijo el que estaba a un lado de la cantante. Es Spider-Man. Ese no es su traje. Solo mátenlo, gritó el conductor haciendo reaccionar a sus compañeros. Empezaron a disparar haciendo que Spider-Man saltara hacia adelante al asiento a un lado del conductor. ¿Una limusina? ¿Ya es época del baile de graduación? ¿Baile de graduación, limusina, nada? Cierra la boca, bicho, gritó el conductor sacando una pistola solo para que Peter se la quite con facilidad, apretándola con una sola mano, doblándola, dejándola inservible. Ahora vuelvo contigo. El arácnido en traje negro volvió a saltar hacia atrás a la vez que pateaba al sujeto a un lado de la cantante mientras giraba para golpear con un revés al otro secuestrador. Tuvo que contenerse mucho con su fuerza ya que no quería matarlos. Maldito insecto, gritó el secuestrador que golpeó primero con la nariz, sangrando, apuntando con su pistola a la cantante. ¡No!, gritó Spider-Man haciendo que la cantante se agachara recibiendo él el disparo en el hombro. Gritó por el dolor, los secuestradores pensaron que habían logrado algo y la cantante se cubrió la boca por el disparo. Peter se sujetó el hombro adolorido, pero algo extraño sucedió, no había sangre saliendo. Quitó su mano para ver su hombro dañado, siendo reparado rápidamente y con el traje cubriéndolo, movió el hombro como si nada y estiró el brazo. Tanto los secuestradores como la cantante estaban mudos. ¿Ustedes vieron eso? Espero que sí, porque nadie me lo va a poder creer. Spider-Man cubrió de telaraña la otra pistola antes de que se disparara haciendo que ésta explotara en la mano del secuestrador. El que tenía la nariz rota vio todo como una causa perdida, haciéndolo abrir la puerta del auto en un intento por escapar, pero el arácnido lo pegó al asiento de los pies a la cabeza. Spider-Man saltó de vuelta al asiento de adelante, evitó el golpe del conductor para luego golpearlo en la cara, haciendo que chocara contra la ventana y quedara inconsciente. Comportarse ahí atrás o les juro que doy vuelta y se cancela el viaje, apretando con tanta fuerza el freno que por poco y lo hace atravesar el piso de la limusina. El vehículo derrapó y por poco se va hacia adelante, pero se detuvo justo a tiempo. La cantante salió por la puerta algo mareada por toda la emoción, mientras que Spider-Man se puso de cuclillas en el capó del auto, viendo cómo se amontaba la gente. Los policías se apresuraron para rodear el vehículo y alejar tanto a la gente como a la prensa de la pobre cantante que se estaba recomponiendo mientras llegaba una ambulancia. Todos empezaron a aplaudirle al arácnido, ovacionándolo y gritando su nombre, mientras el arácnido hacía reverencias a Spider-Man. Por aquí. ¿Es ese tu nuevo look?, dijo una reportera de tantas tratando de mantenerse en pie entre la multitud.
Esto es lo que pasa cuando no limpias tu traje y tienes que salir. No creo que vaya a. Spider-Man se calló cuando la cantante que rescató se puso de pie y lo tomó de la cabeza para besarlo a través de la máscara. Gracias, gracias, gracias. Gritaba la cantante abrazando al arácnido mientras que la multitud se alteraba aún más. No es nada, en serio, dijo Spider-Man nervioso soltándose y fingiendo que miraba un reloj. Miren la hora, tengo que irme, dando un gran salto desde el auto, haciendo que este se abollara e impulsarse para columpiarse. Tenía que asegurarse a regresar a la cueva. No lo negaría, se había sentido increíble, el poder, la fuerza, la velocidad y que el traje lo sanara además de autorrepararse era increíble, pero tenía que quitárselo y regresarlo a la cueva. Había dejado que lo filmaran así que solo podía prepararse para los gritos de los demás. Se detuvo pegado a uno de los edificios con ventana con mejor reflejo. Se miró en el reflejo, usar completamente negro no era exactamente su estilo, y con la araña blanca le daba algo más de ferocidad, pero se sentía bien, muy bien. Miró su mano. La apretó en un puño sintiendo su nueva fuerza. Procedió a acomodar sus pies y soltar su otra mano quedado solo pegado en la planta de sus pies. Nunca podía pegarse tan bien ni con tanta facilidad. Saltó hacia adelante haciendo piruetas por la pared del edificio hasta que se dejó caer y seguir columpiándose para dar una vuelta en el traje antes de quitárselo y guardarlo. Una vez regresó a la cueva, no parecía que nadie se hubiera despertado, lo consideró el crimen perfecto. Se apresuró a volver a donde había dejado la caja del simbionte. Al igual que antes, el traje se retiró de su cuerpo cuando se lo ordenó y lo metió dentro de la caja. Tomó la caja entre sus brazos y la llevó consigo. Tal vez usar este traje no sería tan malo.